La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, soy Ulises Paniagua y estoy aquí por invitación de la FUL de Pachuca. El tema de esta sesión es lo real y lo fantástico, lectura de cuentos contemporáneos. Yo voy a hablarles brevemente acerca de lo que es el cuento fantástico. Voy a leer algunos de estos cuentos, creo que principalmente de origen fantástico, aunque voy a hablar brevemente acerca de qué es lo real y qué es lo que se considera exactamente esto otro, lo que no está dentro de lo normal, lo extranormal. Vamos a hablar un poco de eso. Antes que nada me presento, soy Ulises Paniagua, soy narrador, poeta y dramaturgo, autor de las novelas La ira del sapo, Ese lugar existe, y también de 5 libros de cuento: Patibulario, Cuentos al final del túnel, Nadie duerme esta noche, Historias de la ruina, Bitácora del eterno navegante, Entre el día y la noche. Y deberíamos de entonces agregar a esta lista precisamente Las tuercas en mi cabeza y otro libro de cuentos de terror que se llama El horror en cada puerta. Entonces en total tendría 7 libros de cuento. Y también tengo por allí 4 poemarios: Del amor y otras miserias, Guardián de las horas, Nocturno imperio de los proscritos y Lo tan negro que respira el universo. He sido ganador del Premio Internacional de Cuento convocado por Pupiales, Colombia, junto con la Fundación Gabriel García Márquez, y también en Rusia se me publicó como uno de los escritores, de los poetas contemporáneos más interesantes en México, lo cual agradezco muchísimo. Y vamos, que sin mayor preámbulo, yo les voy a hablar acerca de lo fantástico y lo real en cuanto a cuento contemporáneo. Quisiera empezar esta breve plática acerca de lo real y lo fantástico, esta lectura de cuento contemporáneo, comentando una frase que me encanta citar de Jorge Luis Borges, quien dice que en realidad la verdad no existe y en verdad la realidad tampoco. La palabra realidad viene en gran medida de una época en que el rey era quien legislaba lo que era verídico. Si era verídico, lo decía el rey, y si lo decía el rey, entonces era real. Es decir, la realidad depende de los ojos con que se miren. Lo que para unos puede ser blanco, para los otros es negro. Cada quien tiene su propia impresión acerca de las cosas. Esto vuelve un poco complicado el asunto de pretender entender qué es un cuento real y fantástico, porque en realidad, o en verdad, quien escribe un cuento diciendo que es absolutamente real, también miente. La expresión más cercana, la más acercada para decir esto sería basado en hechos reales. Si nos basamos en hechos verídicos, entonces estamos cercanos a una cierta realidad, pero asumimos que todo es ficción. Si a mí me pasa un hecho, si me caigo en la calle y me raspo una pierna y vengo a contárselos a ustedes, no lo voy a contar exactamente de la manera en que pasó, lo voy a contar de la manera en que yo lo percibí, de la manera en que yo me sentí herido o no herido, asombrado al momento de la caída, y puedo describirlo como un momento épico, mientras para el mundo mi caída en la calle es absolutamente intrascendente, como cualquier o casi cualquier cosa que yo haga en realidad. Entonces, si partimos desde este punto de vista, tenemos pues que aquello que llamamos real, y que en México les da mucho por apegarse al género de lo real, no siempre es tan real como parece. Pero aún así asumimos que sí, que lo real es aquello que quiere describir hechos que pasaron o que son posibles dentro de lo que entendemos
por lo que pueda ocurrir. Si transgreden ese escenario de lo que puede ocurrir y se van hacia otro mundo que puede ser más complejo, entonces se vuelve fantástico. Svetan Todorov es un teórico del cuento y de la narrativa fantástica. Él dice que lo fantástico ocurre cuando tenemos un elemento ajeno que viene a romper la realidad. Un gran escenario de esto son las series de Black Mirror, si les gustan, por ejemplo, o este tipo de series, La Dimensión Desconocida en otra época, donde todo parece transcurrir aparentemente normal, pero en realidad se refiere a un hecho que está fuera de la lógica. Es lo que nos pasa un poco con la contingencia, que parecemos vivir una vida absolutamente normal, pero en realidad sabemos que no estamos viviendo una realidad del todo, porque hay un elemento que, en este caso una enfermedad, una pandemia, que no nos permite establecer una vida absolutamente real. Entonces, cuando entra un elemento perturbador a una historia que parece real, que parece tener una serie de elementos que nos conducen a la normalidad, pero esto se vuelve extra normal, entonces tenemos un cuento fantástico. Ejemplos de cuentos fantásticos: el Alep de Borges, donde nos habla, por ejemplo, de cuando baja este personaje principal al sótano buscando a su amigo, y de pronto encuentra un elemento, una especie de esfera desde la cual es posible ver todos los elementos de la Tierra, todos los ángulos y todos los episodios de la Tierra al mismo tiempo. Se ha dicho que este elemento en cierta forma es el antecedente de Internet, aunque son cuestiones muy diferentes, pero Jorge Luis Borges logra introducirnos este elemento fantástico dentro de lo que parece un cuento que hasta ese momento parece absolutamente normal. Otros cuentos son los de Julio Cortázar, como La noche boca arriba, cuentos como los de Amparo Dávila, El huésped, que hay un elemento perturbador en lo que parece una convivencia familiar natural. Y bueno, hay otros grandes cuentistas de lo fantástico: Juan José Arreola, tenemos también a Guadalupe Dueñas, tenemos en el mundo a Ray Bradbury, por ejemplo, etc. Bueno, esto es en lo que se refiere a lo fantástico. Y bueno, tenemos toda esta línea de escritores de lo real. Gabriel García Márquez tiene algunos cuentos o algunas novelas que se internan de pronto en lo que parecería lo real, y en el realismo mágico se rompe también. Parece que estamos viendo algo real hasta que hay un elemento exagerado que creemos, porque dentro de toda la lógica de lo que nos está contando el autor es creíble. Y ese es el gran encanto, como diría Vladimir Nabokov, de los escritores: tener ese encantamiento, ser un encantador para el lector. Y eso es lo que logra el cuento fantástico, aunque también lo hace, desde luego, el cuento realista o la novela realista. Y para muestra basta un botón. Tienen que leer El llano en llamas, si no lo han hecho, de Juan Rulfo, o Canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven, que es también una gran colección de cuentos reales. Y por allí anda también El Diosero, ¿no? Que pueden buscar por ahí, también es una gran colección de cuentos reales. En fin, La rebelión de los colgados, del propio Traven, que habla de la esclavitud en Yucatán en una época. Y en fin, van a encontrar una gran tradición en México de esta novela, digamos, realista, sobre todo la que se refiere a lo histórico, ¿no? Hay casos, por supuesto, como este de Noticias del Imperio, donde Fernando del Paso, a pesar de que nos está contando lo real, se interna desde luego en una metaficción, una invención de su propia genialidad que tienen que revisitar, tienen que conocer. En fin, eso es con respecto a lo real. Voy a leerles ahora, voy a compartirles algunos cuentos de mi autoría que están hechos con este elemento. Ustedes se van a dar cuenta de que el cuento parece transcurrir desde algo normal. Cada uno de estos cuentos parece normal, pero dentro de esta normalidad que el cuento nos muestra, que pareciera que nada ocurre, en realidad nos vamos a dar cuenta de que las cosas están en un orden muy distinto al que perciben nuestros ojos cada día. Espero que les guste esta lectura de cuento fantástico y pues sin mayor preámbulo procedo a leerles mis cuentos. De este libro, Entre el día y la noche, editado por la UAM,
Xochimilco, voy a leerles peticiones inesperadas. Se ha revelado mi perro. Hace semanas hizo entrega de sus peticiones. Se queja de que no le atiendo como antes, de que las labores de oficina y mis frustradas conquistas amorosas lo tienen en el olvido. Tal vez tenga razón. Asegura, con el ceño fruncido, que merece un dueño mejor con quien experimente empatía. Me muestra con insistencia un tomo titulado Los derechos de las mascotas. No sé de dónde lo ha sacado. Está insoportable. Ya no quiere que le acaricie el lomo, que lo llame a silbidos, que le sirva croquetas. Un aparato para masajes, un celular, una buena arrachera. Eso es lo que me ha pedido. Esas son sus exigencias. Amenaza con sindicalizarse. Comenzó con sutilezas absurdas pero comprensibles. Ahora se ha apoderado de la casa y de mis fuerzas. Se pasa el día viendo el televisor mientras calza mis pantuflas. Yo me desvivo por atenderlo. Le llevo comida, le acerco un libro, una cerveza. No puedo explicar por qué lo hago. Supongo que los años que lo tuve en el descuido me han despertado cierto remordimiento. Las razones no importan. Explicar o psicoanalizar nuestra relación, ¿qué más da? El problema es serio. Ahora duermo en el sillón, él duerme en la recámara. El automóvil que le he comprado me tiene hundido en deudas. Si continúo faltando al trabajo, van a despedirme. Y por si fuera poco, las croquetas que me sirve en estos días saben horrible. No sé dónde las ha comprado. Yo nunca le traje croquetas de mala calidad. Voy a leer ahora de este libro, Las tuercas en mi cabeza, de Ediciones Camelot, 3 breves cuentos que podrían considerarse minicuentos o microficciones. Aquel hombre. Ahí tienes a un hombre que pensaba demasiado. Pensaba al despuntar el alba, a lo largo de los viajes, en la agonía de la jornada. Reflexionaba mientras comía, al andar, en los minutos en los que hacía el amor, mientras su esposa trabajaba de sol a sol y hasta cuando se hallaba en el cuarto de baño. Pensaba. Un día, frente a un dilema, convirtió una decisión simple en el más dramático de los asuntos. Pensó mucho. ¿Cómo pensó? Daba gusto verlo echado en su hamaca, fumando absorto, ajeno a los reclamos de sus hijos o de su mujer. Pensó durante 7 años. Ayer lo enterramos, sin viuda, sin hijos, sin lágrimas. Pienso que murió de tanto pensar. Y ahora un cuento que tiene que ver con esta esclavitud que decidimos como empleados muchas veces, con aquello que dice Byung-Chul Han, acerca de que nos convertimos en nuestros propios patrones y nos exigimos en demasía. Estimado oficinista, para aclarar la situación, me veo obligado a dejar este mensaje sobre la pantalla de su PC. No se presente más. Hace 2 quincenas nos enteramos del accidente automovilístico, el cual nos apesadumbró. Colocamos incluso una veladora en la copiadora general, lo que atenta contra las reglas de la empresa. Hemos hecho lo suficiente, créanos, así que es una súplica, ya no asista a la oficina. Comprendemos la situación delicada, la necesidad de un empleo, el que piense en el bienestar de su familia, pero su extremada palidez, las cicatrices que le heredó el accidente y sobre todo la pestilencia que despide han mermado su productividad y la productividad de los compañeros, quienes se quejan de su higiene. Recapacite, sea fuerte, acéptelo. Usted está muerto. No nos obligue a negarle el acceso al corporativo. Si en otro particular se despide de usted su jefe inmediato, licenciado Ontiveros. Y de esta serie de cuentos de Las tuercas en mi cabeza, Bicicleta. Notimex, 15 de mayo del 2027. Esta mañana
en el Hospital General y con éxito alentador, se llevó a cabo el primer trasplante de bicicleta en un ser humano. El paciente en cuestión, Máximo Ernst, famoso en su barrio por componer relojes, accedió a la entrevista después de una operación que duró más de 8 horas. Durante la sesión de preguntas, el señor Ernst no pudo ocultar su júbilo ante el perfecto entendimiento entre manubrio y frenos frontales instalados en su organismo. Alabó la belleza del grabado en ambas llantas que conforman la extensión de su cuerpo. El cromado, sin embargo, es para el entrevistado lo más importante, puesto que no comprende, confiesa, cómo hicieron los doctores para dotar a su piel de un color rojo intenso, pasional. El relojero agregó que en cuanto haya oportunidad abandonará la sala de recuperación y dará un paseo por el Parque México para lucirse ante las bellas modelos argentinas y alemanas que acuden a ese espacio. También le atrae la idea de participar en la próxima exhibición ciclista de Avenida Reforma. Después de la operación, que resultó afortunada, los administrativos del hospital aseguran tener en lista de espera entre 200 y 300 pacientes ansiosos por someterse al implante. El costo de la operación oscila entre los $2,000 y los $2,300 de acuerdo al tipo de cambio. Y ahora, 2 cuentos fantásticos del género de terror. La visita. Se sienta al filo de la cama, de noche. Me cuenta la manera en que su marido le cercenó la garganta por un asunto de celos. Confiesa haberme observado, asegura sentirse atraída por mí. En la vigilia despierto, la veo pálida, con el vestido esmeralda y los tacones, con el tasajo del cuello que parece una segunda boca. Sus cabellos flotan en el aire de la habitación. Abro los ojos para confirmar que junto a mí no hay nadie. Sin embargo, algunas gotas de sangre sobre la sábana me impiden conciliar el sueño. Y finalmente este cuento un poco psicótico que se llama Calmar los nervios. Me despertó el frío. Entre el cobertor y la cobija descubrí un dedo. ¿Quién pudo haber hecho esto?, me dije. Comprobé asustado que se trataba de mi extremidad. El muñón de la herida en mi mano, de manera curiosa, no mostraba cicatrices o señales de violencia. ¿Cómo sucedió? No pude descifrarlo. Ni un rastro de dolor, ni una gota de sangre. Un misterio. No hubo lloriqueos. Salí a caminar al parque en busca de calma. Encontré a mi primo. Me notó raro. Argumenté que estaba intranquilo. No quise revelar detalles porque él no suele ser discreto. Escondí mi mano en el bolsillo del abrigo. Sonrió ante mis temores infundados, según su versión. Me reconfortó diciendo que ningún evento era irreparable. Busqué un pretexto estúpido y regresé a casa. Más tarde me faltaba la mano entera. No parecía cercenada o intervenida. Se trataba de la izquierda, por fortuna, con la que no soy hábil. Entre el desconcierto y la vergüenza rechacé la idea de confiar mi secreto a algún vecino. Pasé horas descifrando si se trataba de una alucinación. Me venció la fatiga. Al recuperar la conciencia, tuve que ir al baño. Noté, sin sorpresa, que en la imagen que me devolvía al espejo mi rostro no conservaba cejas. Llamé al médico, no me creyó. Recetó vía remota una dosis de Valium. Noche a noche han ido desapareciendo las orejas, el cabello, los dientes, una pierna. Los labios se están agrietando. Hoy, llamó mi primo. Contesté el celular utilizando los muñones de los codos. La acción me tomó largos segundos. Lo puse en altavoz. Preguntó si los nervios seguían mejor. Quise responder, pero la lengua cayó al piso. Comentó despreocupado que se me pasaría. Rió de manera escandalosa y colgó. Extrañé tener manos para amputarme la gente de alrededor. Sentí deseos de matar a mi primo. Lenta, cruelmente, solo para calmar los nervios. Cualquier intención es imposible. Estoy convertido en un bulto deforme. Ojalá muera pronto para que la peste del cadáver escandalice al vecindario. Ojalá. Y bueno, voy a compartir un tercer cuento de terror
ya no dije el título de este libro, se llama El horror en cada puerta, publicado por La Palabra Escrita, dirigido por Wilmer Antunes y también por mi amiguísimo David Becerril, ambos muy buenos amigos. Y voy a leer este cuento que siempre causa un poco de expectación y de impacto. No se alarmen, no es una historia real, solo soy un contador de historias de terror. Sopa aguada. No maté a mi madre. No haría algo así. Ni siquiera me gusta la sopa aguada. Es verdad que ella me gritaba, que no paraban los insultos, que me golpeaba cada vez que le compartía la ilusión de pintarme los labios, cuando le mostraba mis recetas de cocina. Me llamaba marica. Era mala, una bruja. Pero no la maté. No le di 42 cuchilladas. Ese fue mi padre, quien la odiaba. Yo solo preparé el cadáver, hice la cena y me la comí. Y para cerrar esta lectura voy a leer El Año del Cerdo, el cuento que fue el ganador del concurso internacional de Pupiales Colombia, convocado por la Fundación Gabriel García Márquez, y es un cuento que ganó entre 2.000 trabajos, entre 35 países, y creo que la virtud de este cuento, si me permiten expresarlo, es precisamente introducir un elemento perturbador que ustedes van a notar enseguida de qué se trata dentro de una historia que parece aparentemente cotidiana en la vida de una mujer oficinista. Este cuento es breve, espero que les guste. Disculpen que haya cambiado el encuadre de la cámara, pero es que necesitaba leerlo en la pantalla de la computadora. Tal vez les parezca extraño esta toma dentro del orden de lo que van a ver, pero espero que sea de su agrado esta lectura. El Año del Cerdo. Fue en la celebración en China del Año del Cerdo. Aquí, en mi ciudad, en mi país, fue un día como cualquier otro, o casi como cualquier otro. Llegué a la oficina. Afuera llovía. Después de encender la luz, de acomodarme las medias y revisar mi email, me percaté con sorpresa de la presencia del muerto. Estaba allí, tieso y pálido, tendido sobre la alfombra. Me asusté, por supuesto, lancé un alarido medio escénico que debió retumbar en el piso del corporativo. Era la hora de la merienda, así que al parecer no hubo quien escuchara. ¿Qué se debe hacer con un muerto? Pensé en llamar a la policía. Me contuve reflexiva porque sé bien que en este país eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así que no quise pasar por el calvario del hostigamiento policíaco y la tortura psicológica. El muerto, por su parte, no desprendía peste alguna ni causaba horror, no mostraba rastros de violencia, manchas de sangre o exhibía una mueca de espanto. Bien mirado, incluso era guapo. Con estas ventajas, imaginarán que no me interesaba saber quién lo mató, si falleció a causa de un accidente, cómo llegó hasta mí. Soy tímida en extremo. Me cuesta trabajo acercarme a las compañeras y a los compañeros. Me considero aquella perfecta godine silenciosa y huraña que se hunde en sus labores, que checa entrada a las 9 a.m. y salida a las 6 p.m. en punto, de forma invariable. Por obligación, respondo lo necesario. Ifigenia, ¿dónde quedó la nómina del licenciado Rodríguez? Ifigenia, notifica a la gerente cómo marcha el asunto del próximo despido. Ifigenia, no seas cruel, alcánzame ese lápiz. Por cierto, mi jefa, la gerente, también es hermética. No habla con nadie. Es una tipa rara, un poco tensa. Es buenísima, eso sí, para gritar y endilgar insultos y responsabilidades cuando se siente bajo presión. A veces la odio, a veces la compadezco. Con tanta soledad a cuestas es de imaginar que no me molestó la idea de que un cadáver me hiciera compañía. Además, el difunto era discreto y respetuoso, cualidades de las que muchos vivos carecen en estos tiempos. Lo escondí en el closet de la oficina. Lo senté en la alfombra, lo cubrí con cajas y legajos. De manera periódica rocié aromatizante para disimular cualquier mal olor. Fue un difunto bien portado, apenas si mostró descomposición mientras estuvo conmigo.
Cuando la empresa entera salía a comer, solía sentarlo en un reposete. Conversábamos sobre el clima, sobre asuntos laborales o sueños futuros. Una vez, bebiendo una copa de vino, nos pusimos profundos y hablamos del estrecho umbral entre la vida y la muerte. 2 veces se dejó maquillar. Se veía hermoso, con un rímel discreto, los labios rojos. Parecía un actor de cine. Una ocasión, para comprobar que yo no era relevante en la oficina, lo disfracé con uno de mis vestidos floreados. Le puse medias y uno de los sombreros anchos y redondos que tanto me gusta usar. Lo coloqué frente a mi laptop y salí por un café capuchino. Mis compañeros no notaron la diferencia. Así de intrascendente soy. Por la tarde, antes de retirarme, volví a guardarlo en el closet. Pudo resultar bien, pero un día una empleada de limpieza casi lo encuentra. Tuve que distraerla con una sarta de banalidades para que no se acercara al sitio donde lo tengo oculto. Comencé a alarmarme, a pensar en las consecuencias, en las explicaciones que me vería obligada a dar si lo descubrieran. Además, lo nuestro no pudo ser. Cada día éramos más cercanos, comenzamos a enamorarnos. Hablé con él, las cosas se complicaron, le dije. Él permaneció estoico como era costumbre. No tengo mascotas, lo sabes, porque no quiero encariñarme con ningún ser, no soportaría las rupturas, la distancia de lo querido. No estoy hecha para transitar ese dolor, comenté en un murmullo. Estuvo de acuerdo. De allí en adelante podríamos ser solo amigos. Planeamos su futuro en completa complicidad. Así, una noche trabajé hasta tarde. A algunos les pareció extraño, pero no emitieron comentario alguno. Con audacia y gran precisión, cubrí la cámara de seguridad con un trapo. Conduje al muerto a la oficina de la gerente, apagué la luz y salí corriendo a casa. No supe el nombre de mi acompañante de los últimos meses. No quise preguntarlo. Esperé al día siguiente escuchar gritos, algún escándalo, el inicio de las averiguaciones periciales. La oficina permaneció en calma, la rutina transcurrió boba y confortable como cada jornada. Esa y cada mañana siguiente. Mi jefa no encontró, estoy segura. Pero guardó silencio, es la explicación más lógica a este enigma. ¿Cómo podría no notarlo? Ella miente, la delata su cutis lozano, las carcajadas que se desprenden desde su oficina después de un largo rato de hablar en voz baja, los vestidos provocativos que usa recientemente, la discreta sonrisa con la que aborda los elevadores del corporativo. Apenas puede disimular. Se ha apropiado de mi muerto. Bueno, pues esto fue todo en esta lectura de lo real y lo fantástico, en esta lectura de cuento contemporáneo. Yo soy Ulises Paniagua, agradezco a la FUL de Pachuca todas sus atenciones, a las editoriales mis publicaciones y espero verlos muy pronto y ya en vivo en las próximas emisiones de la Feria Universitaria del Libro de Pachuca, Hidalgo.